Yo recuerdo hace un tiempo atrás que me llamaron para orar por una señora que tenía como 70 años y estaba gravemente enferma. Y mientras estaba orando, mientras estaba clamando allí, diciendo: Señor, rompe esa cadena, se va toda enfermedad, se va toda maldad, Señor, la declaro libre. Llegó un momento que mientras yo estaba orando, el lenguaje de fe, el lenguaje de la oración se me fue de la boca. Llegó un momento donde se me fueron las fuerzas para seguir orando. Llegó un momento como que el Espíritu Santo se me alejó, y entonces yo entendí la razón. De inmediatamente me llegó el pensamiento, me llegó una administración de parte del Espíritu Santo de que ya Dios tenía el control de esa situación. Entonces después empecé a meditar y empecé a analizar: es posible que Dios se la esté preparando para llevársela a casa. Y así mismo fue. Después de casi 2 semanas la señora murió, la señora partió. Ahí yo pude captar de parte de Dios de que Dios tiene multiforme manera para hablar por medio de la oración. En ese momento el Señor lo que hizo fue quitarme la fuerza, ¿verdad? Sentí que el Espíritu Santo se apartó y sentí obviamente que el lenguaje de la oración se me había ido de la boca. O sea, estaban surgiendo palabras de mí, de mi intelecto, de mi conocimiento, y no sentía que estaba orando en el Espíritu. No sentía que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la oración. Y yo solté la oración y le dije: Señor, gracias. A Dios sea la gloria siempre. Es tu voluntad y tu voluntad no tiene discusión. En el primer video, por acá te lo dejo, estuve hablando acerca de Jeremías, cómo Dios le habla a este hombre estando él preso en el patio del palacio. Le dice: Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le está diciendo a Jeremías que hay cosas ocultas, que hay cosas que nuestra mente no conoce, pero que simplemente con clamar, con insistir, con persistir, orando delante de Dios, van a ser revelados. Y esta es una palabra que me ha impactado bastante, porque por mucho tiempo o tradicionalmente nosotros hemos hecho guerra espiritual, posiblemente de la manera incorrecta. Lo tradicional es que nosotros estamos orando por un esposo, por una esposa, estamos orando por un hijo que está atado a la droga, a la adicción, a la pornografía o cualquier tipo de vicio, y nosotros oramos: Señor, rompe esa cadena, rompe esa atadura, se pudre los yugos en esa persona. Y a veces lo que Dios quiere es que nosotros clamemos delante de Él y que le digamos a Él: Señor, muéstrame cosas ocultas, como que en guerra espiritual. Señor, revélame cuál es el plan. ¿Cómo es que yo puedo liberar a mi hijo de este tipo de adicción? Entonces Dios dice: yo estaba esperando que tú me hicieras esa pregunta. Yo estaba esperando que tú entraras en una relación conmigo para poder liberar ese hijo. Entonces tú le pides al Señor y Dios viene y te responde. ¿Por qué vía? Dios te puede revelar por un profeta, por sueño, por visión, hasta en la misma oración, por una administración de parte de Él te puede revelar la estrategia de cómo tú puedes liberar a ese hijo que está atado. Por ejemplo, Dios te puede decir: entra en 3 días de ayuno y oración. Empieza a clamar fuertemente e insistentemente, y tú vas a ver dentro de tal tiempo cómo va a ser liberado tu hijo. Eso se llama oración con estrategia en la guerra espiritual. Lo que creo es que Dios está interesado en revelar cosas ocultas a nuestra vida, para Él mostrar su gloria en medio de los tiempos, para Dios mostrar su poder en medio de nuestra vida, y que nosotros veamos cuán grande y cuán maravilloso es Dios para con nosotros. Pero no debe de desesperarte en medio del clamor, en medio de la oración. No debe de salir corriendo, no te puedes sentir abrumada o abrumado porque no ve la respuesta a lo que le estás orando a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, el caso de David. David era un hombre que clamaba a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche, y él esperaba en la respuesta de Dios en medio de sus oraciones. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 5, en el verso 3, dice David: Oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré
esperaré. ¿Te das cuenta? Él oraba en la mañana, él se presentaba delante de Dios en la mañana. Él hacía guerra espiritual en la mañana, muy de temprano. Él se levantaba para invocar el nombre del Señor, para clamar. Pero David no salía corriendo en medio de la oración. David esperaba. ¿Qué esperaba David? David esperaba la estrategia de cómo vencer. David esperaba la dirección de Dios para con él en ese día. David esperaba que Dios le diera la palabra correcta para él ser efectivo y ser victorioso durante ese día. Ese era David. David esperaba. David no era impaciente, sino que David con paciencia esperaba en que Dios le hablara, le ministrara a su vida. Y te quiero decir algo de parte de Dios. Sabe que la oración te va a hacer una persona paciente. Nadie que es una persona impaciente puede habitar niveles espirituales extraordinarios de parte de Dios. La oración demanda mucha paciencia. Debe de ser paciente en medio de tu clamor, en medio de aquello que tú estás pidiendo delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a obrar en una persona que es paciente, en una persona que está esperando en que Dios se manifieste a su vida. Y esto es clave para la guerra espiritual. Sabes que el enemigo te hace desesperar, esperando que Dios haga un milagro en tu vida y no ve nada de parte de Dios. El enemigo es astuto y capaz de poner desespero para que tú seas impaciente, para que tú salgas corriendo, para que tú veas que Dios no te va a responder, para que tú veas de que Dios no es capaz para hacer ese milagro, para romper esa cadena, para romper ese yugo, por aquello que tú estás pidiendo. Pero debe de ser paciente en medio de tu clamor. Hay momentos que Dios, cuando tú estás orando, Dios te quita la fuerza. Dios te va a hacer entender en tu corazón de que lo que tú estás pidiendo ya Él lo tiene en su mano. Hay momentos que tú vas a entender cuando estés orando por alguien, cuando estés clamando, que ya Dios tiene eso en su mano, que está todo en control de Él. Pero eso tiene que venir a través de la paciencia, a través de la relación que tú tengas con el Dios Todopoderoso. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que me llamaron para orar por una señora que tenía como 70 años y estaba gravemente enferma. Y yo fui a orar por esa señora, por su enfermedad, para que Dios hiciera su voluntad, hiciera un milagro. Y yo empecé a orar, el esposo también empezó a orar allí en aquella sala. Y yo recuerdo que yo fui con todo empeño, yo fui con toda la fe del mundo para que Dios hiciera un milagro en ella. Y mientras estaba orando, mientras estaba clamando allí, diciendo: Señor, rompe esa cadena, se va toda enfermedad, se va toda maldad, Señor, la declaro libre. Llegó un momento que mientras yo estaba orando, el lenguaje de fe, el lenguaje de la oración se me fue de la boca. Llegó un momento donde se me fueron las fuerzas para seguir orando. Llegó un momento como que el Espíritu Santo se me alejó, como que se opacó en mi vida. Y entonces yo entendí la razón. De inmediatamente me llegó el pensamiento, me llegó una administración de parte del Espíritu Santo de que ya Dios tenía el control de esa situación. Entonces después empecé a meditar y empecé a analizar: es posible que Dios se la esté preparando para llevársela a casa. Y así mismo fue. Después de casi 2 semanas la señora murió, la señora partió, y ahí yo pude entender, ahí yo pude captar de parte de Dios de que Dios tiene multiforme manera para hablar por medio de la oración. En ese momento el Señor lo que hizo fue quitarme la fuerza, ¿verdad? Sentí que el Espíritu Santo se apartó y sentí obviamente que el lenguaje de la oración se me había ido de la boca. O sea, estaban surgiendo palabras de mí, de mi intelecto, de mi conocimiento, y no sentía que estaba orando en el Espíritu. No sentía que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la oración. Y yo solté la oración y le dije: Señor, gracias. A Dios sea la gloria siempre. Es tu voluntad y tu voluntad no tiene discusión. Y así habla el Espíritu Santo por medio de la oración. En resumen, yo quiero decirte que sea paciente, que clame insistentemente delante de Dios, porque Dios va a revelarte secreto y misterio que nadie conoce. Te va a revelar estrategia, te va a revelar cosas
que ojo humano no ha visto, y te va a hacer entender su voluntad y te va a hacer entender cómo operar en la guerra espiritual, cómo hacer guerra espiritual. El Espíritu Santo te va a enseñar, pero debe de clamar y pedirle a Dios. Dios tiene multiforme manera de hablar, sueños, revelaciones, ministración a través de profetas, pero debe de ser paciente delante de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te gustó este video, no te olvides darle like y compartir con otros amigos esta poderosa enseñanza de parte del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.